sin timón. En mar abierto me abandona la razón. ¿Por qué seguir dudando en tu fe y en tu vida? ¿No encuentras una respuesta o el rumbo de tu vida? ¿Buscas quién te puede escuchar? Pregúntale al obispo. Pregúntale al obispo. Un programa que responderá a cada una de tus preguntas, a la luz de la doctrina de la Iglesia y de la experiencia espiritual de Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Comparte tus preguntas con él. No te quedes más con la duda. La verdad os hará libres. Pregúntale al obispo. Pregúntale al obispo. Muy buenas tardes, muchas gracias por permitirnos estar nuevamente en vivo, ahora sí en vivo con ustedes. Recuerden que la semana pasada dejamos grabado el programa porque todos los obispos nos reunimos en la asamblea ordinaria, allá saliendo de México hacia Querétaro, hay una casa para eso, y todo el tema fue precisamente las comunicaciones, la evangelización y las comunicaciones. Y pues en ese sentido compartimos también nuestra experiencia de esta emisora que nos ayuda precisamente a evangelizar. Pero también se nos insistía a los obispos en entrar más en las redes sociales. Bueno, Monseñor Enrique es un experto para eso. ¿Usted ya cree su fe también, yo Monseñor? tengo algunas formas, pero no tanto como se requeriría. Pero en fin, vamos a pensar qué pasó. Bueno, nos acompaña como siempre la licenciada Marilena Gordillo. Male, buenas tardes, ¿cómo estás? Monseñor, muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te fue de Buen Fin? Pues no nos metemos por lo general en cuestiones de la publicidad. A ver, tú no diste la mitad de costo, algún caso. No, las tienditas pequeñas no le entramos a eso. No, pero como licenciada. No, menos. Está bien. Cuidado con la publicidad. Cuidado con la publicidad. Recuerden que nuestro programa es para tener más comunicación entre ustedes y un servidor, como un servicio también de evangelización, no es para hacernos propaganda ni para otra cosa. Desde este momento recuerden que pueden mandar sus inquietudes, sus dudas, sus preguntas al 967-101-2955 o a las demás aplicaciones. También a los teléfonos de las emisoras católicas de Comitán 963-110-7309 y a la emisora Santísima Trinidad de la Trinitaria 963-154-7780. Antes de empezar con nuestro canto habitual, queremos mandar un saludo afectuoso a Karina del coro de Catedral, porque falleció anteayer su mamá, entonces nuestra oración por ella y por toda la familia. Pero que la palabra de Dios siempre nos sostenga de pie para seguir adelante. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Precisamente una parte de la palabra de Dios escuchamos en Filipenses, capítulo 3, versículos 18 al 21. Carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 18 al 21. Hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre, se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Mira, Male, ya precisamente se conectó con nosotros quien utiliza el término, el seudónimo de princesa, y nos dice: Monseñor Felipe, de corazón le agradezco que en la misa haya pedido por mi mamá y por nosotros. Sé que no es un programa de peticiones, pero le pido una oración por mi mamá. Con mucho gusto, y por ti y por toda la familia, que desde el cielo tu mami te siga acompañando. Nuestros papás no nos dejan,
son responsables y nos acompañan desde el cielo. Que tu mami desde el cielo te siga acompañando y nosotros te acompañamos también. No estás sola. Cuentas con Dios, con tu mami, con tu familia, con nosotros. Ánimo, adelante. Vamos ahora ya a las preguntas de hace 8 días. La familia Trejo López escribió: la dirección del Centro de Ayuda Universal es calle 16 de septiembre, esquina 28 de agosto. Miren, lamentablemente no nos dimos tiempo para tener una investigación un poco más cercana. Yo lo que les puedo decir es que efectivamente no es un centro católico. Es un centro de ayuda, y si a alguno le ayuda, que bueno. No podemos decir que no sea totalmente bueno, ¿no? Son métodos que tienen. Muchas veces van que meditaciones, que ayunos, que reflexiones. Y en algunas ocasiones, pues sí, hablan de Jesús, pero como uno de tantos maestros de la sabiduría universal. No lo presentan como Dios, como nuestro Salvador. Ahí está la diferencia. San Juan en su primera carta dice, para saber quién es de veras creyente en cristiano es si acepta a Jesucristo. Cuando alguien acepta a Jesucristo como su Salvador, personal y comunitario, es creyente, es católico. Si alguien no acepta a Jesucristo, sino que lo ve como un filósofo más, un pensador más, pero no Dios, nuestro único Dios y Señor, obviamente esa persona o ese grupo o ese centro no sería católico. Disculpen que no pudimos investigar más de cerca, si lo podemos hacer les daremos la investigación. Rigoberto Ramos también escribió. Bueno, Rigoberto, gracias por su mensaje. Disculpe que no lo lea tal cual como usted lo escribió por respeto al pasado y respeto a algunas personas, pero lo tomo en cuenta y le agradezco mucho que se tome la molestia de escribirnos. Analizo y pienso lo que usted dice, lo tomo en cuenta, lo respeto, pero disculpe que no lo lea al público, repito, por respeto al pasado y por respeto a algunas personas que se sentirían molestas con lo que ahí se dice. Pero gracias, Rigoberto, Dios lo bendiga y lo acompañe y lo ilumine, y a todos nos conceda construir pues la paz, construir el perdón, construir la nueva sociedad, y que obviamente las cosas que han pasado, pues han pasado, y ya Dios que las juzgue. No somos quien para condenar y para juzgar. Que Dios nos ayude y que Dios nos ilumine. Pero le agradezco muchísimo que se haya tomado esa molestia de escribirnos. También preguntan, ¿qué significa la medalla que tiene San Judas Tadeo? Lo estuve preguntando al párroco de allá de la parroquia de San Judas Tadeo, aquí en la ciudad de San Cristóbal, y me mandó una larga explicación de la historia, pero lo central sería lo siguiente. Dice que por allá, por la Edad Media, un monje fue a visitar a un emperador que estaba enfermo y le llevó una medalla de Jesucristo, y el emperador sanó. Y después dijeron que quien había ido a ver al emperador se llamaba Judas, y ese Judas, que era un monje, lo identificaron después con el apóstol Judas, y entonces empezó a hacerse la tradición de que el apóstol Judas llevaba en su pecho una medalla de Jesús, porque efectivamente la medalla que tiene al pecho San Judas Tadeo es un rostro de Jesús. Yo le doy una interpretación más sencilla, porque esa tradición la respetamos y la tomamos en cuenta, porque es origen de una tradición histórica y la veneramos. Pero para mí lo más sencillo es lo siguiente: los apóstoles no son los que nos salvan, nos salva Jesús. Los apóstoles nos llevan a Jesús, como Juan Bautista decía, que yo desaparezca y que Él crezca. Yo no soy el Mesías. Los apóstoles no son Dios. Los apóstoles no son quienes nos salvan. Nos salva Jesús. Y el apóstol Judas quiere recalcar con esa medalla que la tradición le pone en el pecho, que él es apóstol de Jesús, que nos quiere llevar a Jesús, que no quiere ser él el centro, sino el centro es Jesús. Para Judas, el centro de su corazón es Jesús. Pues para mí esta interpretación es mucho más sencilla, sin despreciar, repito, lo que dice la tradición. Que alguien tiene mucha devoción a San Judas Tadeo, perfecto, adelante, pero que San Judas Tadeo nos lleve a Jesús. Porque si solamente es que tengo este problema, que tengo esta dificultad, ayúdame, está bien. Pero que nos ayuden sobre todo a llevar a Jesús, a llegar a Jesús. Porque si le estamos pidiendo a los santos, pues que la salud está bien, el trabajo está bueno, que me vaya bien, está perfecto,
pero sobre todo que nos vaya bien en Jesús y por Cristo Jesús. Porque lo que mejor nos puede ir bien es conocer a Jesús y estar cerca de Jesús. Bien. En estos momentos también nos siguen llegando preguntas. Dice: buenas noches, señor obispo, ¿qué puedo hacer? Mi pareja tiene celos con mi propio hijo, porque no le gusta que me dé un beso o un abrazo. Eso le molesta. ¿Qué puedo hacer? Desde luego dialogarlo mucho, porque habría que ver qué raíces históricas tienen esos celos. Obviamente que su hijo le dé un beso, que le dé un abrazo, eso es normal, perfectamente signo de cariño, pero habría que ver por qué le molesta. Hay que platicarlo y dialogarlo, lo ampliaremos dentro de 8 días. Preguntan también, cuando uno comulga, ¿estará bien que uno se vaya a hincar ante el Santísimo? Bueno, depende de los lugares, porque hay lugares donde, por ejemplo, en catedral sí está la capilla del Santísimo, pero hay lugares donde no hay capilla del Santísimo. Mira, tú eres en ese momento la capilla del Santísimo. Tú eres el sagrario, porque en ti está Jesús. Y lo que dice la segunda parte de la pregunta me inquieta. Sí, dice, me han dicho que no es válido porque no está Él en ese momento, se refiere al Santísimo. ¿Cómo no va a estar Él? Bueno, claro, si fueron por las hostias consagradas y lo que sea, de todas formas en el sagrario siempre hay una reserva, siempre hay una reserva de hostias, que sobre todo la hostia grande para la adoración del Santísimo siempre está ahí. Entonces, Él siempre está ahí, pero repito, para Dios lo importante no es un lugar, lo importante es, tú eres el lugar donde está Dios. Si tú has comulgado, tú eres el sagrario, en ti está Jesús. Nada hay más hermoso que en ese momento concentrarse, platicar con Él personalmente, sea sentado, sea de pie, sea de rodillas, como tu devoción te indique. Puedes estar en cualquiera de las posturas. Yo normalmente cuando, por ejemplo, celebramos y comulgo, normalmente voy y me siento y estoy un buen rato platicando con Él, hablando a solas de corazón a corazón, diciéndole todo lo que mis sentimientos tienen. Se lo platico, porque en ese momento Él está conmigo, yo soy el sagrario. No hace falta ir al Santísimo, a la capilla del Santísimo, porque Él está contigo. Ánimo, ojalá que esta respuesta sea suficiente y te quedes en paz. También nos preguntan en estos momentos, buenas noches, señor obispo, ¿cuáles son los 10 mandamientos y por qué debemos bautizarnos? Ya lo respondí ayer, en el programa de ayer en la mañana, exactamente son las 2 preguntas que hicieron. Pero bueno, como quizá no lo escuchó la persona que mandó el mensaje, porque lo expliqué ayer a las 8:30 de la mañana, en este mismo programa, si se transmitió aquí también por Radio Tepeyac, mi programa que es en la WM, pero se retransmite aquí en Radio Tepeyac. Dije las citas bíblicas para cada una de estas preguntas, que las diré dentro de 8 días con el favor de Dios. También preguntan, quiero saber si es buena la vacuna que le aplican a los niños según el programa Oportunidades del Gobierno. Yo no tengo ninguna duda para decir que sea mala. Yo entiendo que obviamente que es de la Secretaría de Salud y de acuerdo con programas de gobierno y qué bueno que se faciliten esas vacunas. A todos los niños, todas las vacunas, como decía uno de los eslogan publicitarios. A todos los niños, todas las vacunas que sean necesarias y no se ha comprobado que alguna de ellas sea perjudicial, para nada. Hace muchísimos años se pensaba que porque a las niñas, a las adolescentes les ponían cierto tipo de vacunas y era un poco el peligro de que efectivamente se les pudiera esterilizar. Pero bueno, esas dudas se resolvió y se vio que no había motivos para ello. Por tanto, las vacunas que ahorita se aplican dentro de estos programas oficiales, no tenemos ninguna duda para decir que sean perjudiciales. Hay que aprovecharlas. También alguien comenta, nos gusta mucho su programa, gracias. Pero recuerden que lo hacemos juntos, porque si ustedes ni nos escuchan ni nos mandan sus mensajes, pues nos quedamos mudos. Entonces, lo que hace hermoso el programa es su aportación de ustedes. Esto es lo importante, es esta acción interactiva, que no solamente es nosotros de aquí para allá, sino de allá para acá, y juntos vamos haciendo el programa. También escriben y dicen, en estos días encontré a una persona que dijo que no era de ninguna religión y que en la misa se debería llevar la Biblia y que nos deberían enseñar durante la misa sobre el mensaje de ella. Le contesté que la misa es un momento para dar gracias a Dios por lo que recibimos y pedir perdón por las faltas cometidas. No sé si es correcto lo que le dije. Creo que en la catequesis de los niños sería bueno enseñar la importancia de cada paso de la misa
¿Y qué debemos rezar después de comulgar, así como enseñarnos el rosario desde niños? Gracias. En primer lugar dice que la persona que se encontró le dijo que no es de ninguna religión y que en la misa deberíamos llevar la Biblia. Pues me extraña eso, porque si no es de ninguna religión, ¿qué le va a importar que se lleve la Biblia o no? Pero bueno, es interesante, a lo mejor fue católico o fue de otra religión y ya ahora ya no es de nada. Ajá. Pero es importante llevar la Biblia a la misa. A ver, en algunos lugares sí se acostumbra, e incluso hay algunos sacerdotes u obispos que insisten en ello. Y yo en muchas partes donde voy, la gente tiene su Biblia y ven las citas y ven lo que se está leyendo en su propia Biblia. Por ejemplo, cuando voy aquí a San Juan Dieguito, aquí con los hermanos Sotziles, alguien enuncia cuál es la cita y mucha gente lleva su Biblia en Sotzil y leen el texto que se está proclamando en Sotzil. Entonces, eso es bueno, eso es bueno. No es necesario. En varias partes, como en Catedral y en otras iglesias, tenemos las hojitas en que están los textos bíblicos ya para facilitar las cosas a la gente. Y se pueden llevar las hojitas y después, o en su casa, repasarlas, que es importante. Entonces, no es indispensable que se lleve la Biblia, pero en algunas partes se puede recomendar. Luego, lo que nos dice aquí, nos deberían enseñar durante la misa el mensaje de ella. Normalmente lo hacemos. Ahora, normalmente en la misa no hacemos una explicación de parte por parte. Eso se supone que ya en las catequesis se ha explicado. Pero el padre Miguel Ángel Saldaña, en algunas ocasiones, hacía lo que él llamaba una misa explicada. Iba parte por parte y duraba como 2 o 3 horas en la celebración. Bueno, en alguna ocasión que se pueda hacer, sí. Yo recuerdo cuando yo trabajaba con jóvenes en Toluca, una de las catequesis que dábamos siempre era parte por parte, detalle por detalle de la Santa Misa, para que la pudieran comprender. Y cuando uno la comprende, ¿cuánto se valora? Aquí lo que usted le contestó, que la misa es un momento para dar gracias a Dios por lo que recibimos, pedir perdón por las faltas cometidas, así es correcto también. Pero que en las catequesis sería bueno que se le diera la importancia de qué parte o qué significa cada parte de la misa, de acuerdo. Eso tiene que ser parte de la catequesis, sobre todo a los que se van a hacer la primera comunión. ¿O qué debemos rezar después de comulgar? Ya dije hace rato. Más que fórmulas, más que palabras, platicar de corazón a corazón con el Señor. O enseñarnos el rosario desde niños. Yo me acuerdo mi papá, desde yo niño, apenas me acuerdo, él me hacía que yo fuera guiando el rosario. No me sabía la letanía ni los misterios, él los decía, y yo poco a poco los fui aprendiendo, desde pequeño. Eso es parte también que en la familia tendríamos que ir enseñando y educando. Ya que estamos hablando de misas para niños, recuerden que el próximo domingo, fiesta de Cristo Rey, toda la catequesis infantil de la ciudad organiza una peregrinación de niñas y niños, no solamente de los que van a la catequesis, sino de todos los niños y niñas, desde la plazuela de Guadalupe a las 9 de la mañana, para caminar en peregrinación hacia la catedral, para pedir por la paz, por la unidad, por la salvación. Les invitamos a ustedes, papás y mamás, y si hay algunos niños que nos estén escuchando, el próximo domingo, a las 9 de la mañana en la plazuela de Guadalupe, para venir en peregrinación hacia la catedral. Y es una misa muy bonita. Lamentablemente en esta ocasión ninguno de los dos obispos vamos a estar en esa misa, porque cuando nos pidieron el servicio ya nos habíamos comprometido. Monseñor Enrique estará con los antorchistas en Altejar de la parroquia de Fátima, y yo voy a estar en la iglesia de Santa Cecilia con motivo de las fiestas patronales. Pero a otros sacerdotes celebrar la misa, hizo una misa preciosa con los niños, ahí sí aplaudir, bailar, cantar, hacer algunas escenificaciones, se vale. Es distinto de las misas que no son de niños, pero para esos niños se permiten hacer varias adecuaciones. Llegan 2 preguntas más. La primera dice: bendiciones, señor obispo y a Malena. Gracias. Por favor, ¿me puede explicar la diferencia entre los sacerdotes de la época de Jesucristo y los sacerdotes de la actualidad, ya que los hermanos protestantes los comparan que son iguales? Gracias, respetuosamente, Germán Molina. Gracias, don Germán, qué pregunta tan interesante, se la agradezco de corazón. Y qué bueno que me la hace, porque efectivamente los hermanos con frecuencia están diciendo que los que crucificaron a Jesús son los sacerdotes de ahora. Por favor. Ni siquiera los judíos de ahora, ni siquiera los romanos de ahora. Entonces le voy a explicar ampliamente
la diferencia entre unos y otros. Hay un sacerdocio del Antiguo Testamento que ni Jesucristo era de esos, ni Jesucristo. Él no era sacerdote del Antiguo Testamento, no era de la tribu de Leví, sino que de la tribu de Judá. Y por tanto no eran sacerdotes los de la tribu de Judá, sino de la tribu de Leví. Y él no nació de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. Y después vamos a ver en la carta a los Romanos, es interesantísimo lo que se dice sobre la diferencia entre uno y otro sacerdocio. Gracias, don Germán. Lino también escribe, dice, señor obispo y acompañante, un saludo. Ayer presencié a un padre de familia que golpeó a su criatura a puño cerrado. Quiero saber dónde queda el Espíritu Santo que tenemos dentro. Linda noche. Bueno, obviamente en ese papá quizá no apareció mucho el Espíritu Santo, sino apareció otro espíritu más bien de venganza o de coraje o de desesperación. No sé los motivos por los que el papá golpeó a su hijo a puño cerrado, no me doy cuenta para ello. Pero que ciertamente el Espíritu Santo no se va de nosotros. Que del pobre niño que sufrió todo esto, obviamente que no se le va el Espíritu Santo, todo lo contrario, esperamos de que el Espíritu Santo le fortalezca para que pueda él seguir adelante con medio de esos problemas y dificultades, porque es bien importante. También nos escriben de Flores Magón, municipio Venustiano Carranza, y dicen, buenas noches, señor obispo, ¿será que cuando una persona le perdonan algún pecado, con eso alcanzará la vida eterna? Gracias por su respuesta. Mire, cuando Dios perdona, perdona. Cuando Dios perdona, olvida, borra, quita, elimina, destruye nuestros pecados. Y obviamente si después de una absolución, después de una buena confesión, Dios nos llama a su presencia, claro que tenemos vida eterna. Lo ampliaremos dentro de 8 días, pero muchas gracias. Continuemos con las preguntas de hace 8 días. Sí, dice, ¿qué significa que estoy persiguiendo a un ratero en mi sueño? Bueno, yo no sé qué le haya pasado, pero a lo mejor hay temores de que le roben en su casa, porque eso pasa de cuando en cuando. Y uno a veces puede prever. Miren, yo he conocido a unas personas que tienen sueños que le llaman premonitorios. Es decir, que algunas gentes que alcanzan a visualizar algo que puede pasar. Entonces hay que ver que pueda soñar. Bueno, ¿qué le recomendaríamos a esta persona? Pues no que le vayan a robar automáticamente, porque a veces, sea una película que vimos, sea una plática que tuvimos, sea algún temor que tenemos, eso hace que en la noche la mente lo siga trabajando. No significa automáticamente que le vayan a robar. Claro, hay que tomar nuestros cuidados y precauciones, pero no tenga mayores miedos. Encomiéndese al Señor Dios y esperamos que las cosas sigan bien. También preguntan, ¿una persona que no está casada por la iglesia puede leer los evangelios? ¿Tú qué dirías, Male? Considero que sí. No tiene. Primero no pregunta si es en la iglesia, pero en la vida. Sí, por supuesto, al contrario, yo siento que leyendo los evangelios se va a dar cuenta de que si quizá está en pecado o que debe casarse, pues aprendiendo, conociendo de la Biblia, no es necesario más acercarse a Dios. No es solamente puede, debe. Le invitamos a que lea los evangelios, empiece por ejemplo por el evangelio de Marcos, que es el más pequeño, siga con el de Lucas, que es bellísimo. Y va a encontrar la misericordia del Señor. Ahora, que en la misa pueda hacer alguna de las lecturas de la Biblia, pues hay que ver. Hay que ver hasta qué punto, si no hay otra persona, si la comunidad no se escandaliza, porque a veces por eso se pueden distraer. Hay gentes a veces muy criticonas, que lee a alguien que no está casado por la iglesia y ya le están criticando, que cómo se atreve, o que alguien que quizá a veces no leyó muy bien y están critique, pero no se ofrecen estas personas, a hacer la lectura. Entonces, en vez de puro andar criticando, hay que decir qué podemos hacer. Como decía el evangelio de ayer, Dios nos ha dado cualidades distintas, hay que saberlas explotar para bien de la comunidad. Por tanto, no tiene prohibido una persona que no está casada por la iglesia leer los evangelios, ojalá que lo haga. Y si es en la iglesia, no lee el evangelio, porque eso le corresponde al sacerdote o al diácono, pero que pueda leer otra de las lecturas, sí podría, en caso de que no hubiera otra persona también. Siguen llegando preguntas, dice, buenas noches, señor obispo, ¿me puede explicar si la bebida embriagante es malo? Pues depende. También Permíteme, por ejemplo, si tú te comes 10 tortillas. Ajá, sí me las como. Por eso, algún día sí, y si son chiquitas peor, lo que están haciendo, pero tortillas normales buenas de esas de maíz, no aguanta uno 10. Si te comes 10 tortillas,
te puedes enfermar. Claro. Si tú te tomas cualquier refresco, cualquier un jugo de naranja, que es delicioso, pues me tomo un vaso, pero no 5 vasos. Claro. Entonces, todas las cosas en exceso perjudican. También Felipe Ruiz Collazo de San Antonio Los Baños dice: señor obispo, reciba muchos saludos, estoy escuchando su programa en la comunidad de San Antonio Los Baños. Gracias Felipe Ruiz Collazo, te saludamos con mucho cariño, saludos a la familia y a toda la comunidad. También escribe Mari de Nachig: ¿es aceptable hacer 2 sacramentos al mismo tiempo? Es decir, la primera comunión y la confirmación. Claro que sí, cuando no se han hecho es lo más conveniente, porque no sería conveniente que alguien se confirma y no haga su comunión. Entonces, normalmente, muchísimos casos hacemos la confirmación y primera comunión. Yo como obispo con frecuencia estamos haciendo eso. Y me dicen, de los 50, 80 o 100, que 2, 15, 20 no han hecho su primera comunión, es el mismo día la hacen. Y no hacemos ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque en la confirmación deben confesarse y comulgar. Si no han hecho su primera comunión, esa es su primera comunión. Aunque no tengan otros padrinos distintos ni otros regalos diferentes, no. Lo importante es que reciban la comunión, que puede ser la primera, lo importante es que reciban su comunión. Aún más, hemos tenido casos en que algunas personas no están ni bautizadas, ni casadas por la iglesia, y el mismo día se bautizan, reciben su ¿comunión? Confirmación, su comunión y su matrimonio. 4 sacramentos el mismo día. Qué bendición, qué hermoso es eso, que el mismo día puedan recibir los diferentes sacramentos. Escriben y dicen: monseñor, ¿es malo tener novio o novia? Y no lo saben mis papás. ¿Qué les dirías tú, Malena? Aquí tú tienes más experiencia que yo. ¿Yo? No, considero que no es malo y hay que ver por qué no le quieren decir a sus papás. Es importante que los papás estén enterados de nuestra relación, pero si en dado caso es complicado que ellos acepten la relación, bueno, pues ir suavizando las cosas e ir viendo la forma de decirle a los papás. Siempre es bueno que ellos estén enterados con quién anda uno. Yo creo que no es un pecado más a la edad de 20, 25 años. Al contrario, debería ser como una regla poder tener un novio para llegar al panorama del matrimonio, porque hay muchos que se saltan todos esos pasos y se van directamente al matrimonio y luego no funciona. Entonces, pues yo considero que no es malo, salvo lo que usted diga. El noviazgo es indispensable para conocerse, porque no es nada más de irse a la cama y ya, ¿no? El noviazgo es para conocerse, y conocerse no es nada más en la cama. Conocerse es cómo son, cómo es su carácter, su familia, su relación, cómo es la persona, estudia, trabaja, qué carácter tiene, se entienden bien entre ustedes. No, la cama es ya con la bendición de Dios, no antes para nada, por favor. Si alguien te está pidiendo eso, no es buen novio. Cuidado con eso, muchísimo cuidado, porque eso sí hay que tener muy en cuenta, pero lo ampliaremos dentro de 8 días. También escriben y dicen: buenas noches, señor obispo y Malena. Disculpe, ¿me puede dar la cita bíblica del día de ayer que hablaba de los talentos? Claro que sí, Mateo capítulo 25. Es un capítulo bastante largo, pero ahí habla sobre esto, sobre esta comparación, esta parábola que Jesucristo hace. Capítulo 25 del Evangelio de Mateo. También escriben, es un poquito confusa la segunda parte, dice: la religión Amatuli ¿está de acuerdo con los obispos? Y sigue diciendo: no estoy de acuerdo con usted, monseñor, que es bueno probar una. No sí, entiendo. También esta última parte no la entiendo yo. Dice: la religión Amatuli está de acuerdo con los obispos. Primero, no es una religión, es una forma de organización para conocer más la Biblia, para defender la religión, para saber cómo responder los ataques de otras religiones. Entonces no es una religión distinta. Lo que llamamos los apóstoles de la palabra es una forma de vivir la fe, que está aprobada por la iglesia. Ahora, lo que está mal es cuando algunos, por ejemplo, se apartan de la parroquia. Cuando algunos, por ejemplo, en la diócesis no conocen ni aplican nuestro sínodo ni nuestro plan de pastoral. O cuando en una parroquia ellos no toman en cuenta, además del sacerdote, a las religiosas, a los catequistas, a los diáconos. Sí hay cosas que se pueden desviar, pero en sí, lo que promovió el padre Amatuli fue la defensa de la religión católica frente a los hermanos protestantes. Ahora, la segunda parte que dice: no estoy de acuerdo con usted, monseñor, que es bueno probar una, no sé a qué se refiera. Yo no he dicho que es bueno probar una u otra religión, no, cada quien con la suya.
Nosotros estamos muy contentos y muy felices con nuestra religión. Yo no ando probando de otras, sino yo estoy feliz con la mía, estoy convencido de ella y obviamente no tengo por qué andar probando otras. Las conozco porque es parte de mi estudio. En el estudio tenemos que conocer otras religiones. Yo te conozco, sí, por la base, fundamentalmente el hinduismo, el budismo, obviamente el protestantismo, pues obviamente lo conoce uno. Pero yo he optado por esta religión porque todo lo bueno que las demás tienen, aquí lo tiene, pero en una forma excelente por la revelación de Dios mismo. Bien, son las 7:30, tenemos una pequeña pausa para que ustedes puedan mandarnos más mensajes y continuamos adelante. ¿Por qué seguir dudando en tu fe y en tu vida? ¿No encuentras una respuesta? Pregúntale al obispo. En un momento regresamos.
Estamos de regreso con Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel. Comparte tus preguntas. No te quedes más con la duda. Pregúntale al obispo. Muchas gracias. Continuamos con algunos de los mensajes que ustedes nos han hecho al llegar. Dicen, disculpe, señor obispo, ¿será bueno que comulgue una niña que no ha hecho su primera comunión y que era evangélica? Pero primero tiene que prepararse. Prepararse para que sepa lo que es la primera comunión. Qué bueno, prepárenla, ayúdenla y sí que la haga, pero con una primera preparación. También escriben, Monseñor, buenas noches, quiero saber si es bueno ir a escuchar alabanzas de la renovación, ya que el animador nos prohíbe. ¿Y gracias. por qué? ¿Y por qué les prohibirá? No tiene por qué prohibirles. Pues, las alabanzas de la renovación ayudan mucho para alabar y bendecir y glorificar al Señor, y ayudan mucho, siempre y cuando no nos quedemos solamente en eso, sino también amor al prójimo, etcétera. También dicen, buenas noches, señor obispo, el centro espiritual es católico y una bendición para mi hijo Angelito. Bueno, no sé a cuál se refiera, pero centros espiritistas no son católicos. Y la razón o el criterio fundamental para saber si alguien acepta a Jesucristo, cree en Jesucristo, habla de Jesucristo, acerca a Jesucristo, invita a acercar a Jesucristo, es católico, si no, no lo es. De la semana pasada son estas preguntas y dice, ¿por qué en el domingo antepasado el evangelio era de Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22, y en las hojas dominicales hablaba de que Jesús corrió a los mercaderes del templo? Pues exactamente lo que dice de que Jesús corrió a los mercaderes del templo está en la cita que usted dice, Juan 2, 13, 22. Juan 2, 13, 22. Exactamente de eso habla. Si usted dice que en el domingo hablaba de eso y en las hojitas estaba lo de la escena en la purificación del templo, exactamente esa cita corresponde, así es que es correcto. También dicen, van 2 veces que encuentro alacranes dentro de mi casa. Me dicen que vendrán problemas. ¿Será cierto? ¿Qué me aconseja? Mire, la semana pasada en la casa de ustedes, en el baño apareció un alacrancito, chiquito. ¡Qué miedo! Y pues obviamente lo maté, pues con todo y pena, ¿no? Pero le dije a quien me ayuda allá en el servicio, oye, fíjate, busca la alacrana, porque obviamente si es chiquito tiene que haber, pues, la mamá. Tiene Pero que es andar por raro, todas aquí en partes. San Cristóbal no hay alacranes. Negros, los negros casi no hacen daño, sí, duele un poquito, pero no son tan venenosos como los güeros, los durangos, esos sí son más peligrosos. Pero no se preocupe, ¿eh? No se preocupe, si encuentra alacranes, un poco de limpieza, repito, en la propia casa de un servidor. Aún más, hace, 2, 3 semanas, yo regresaba de Venezuela y me hospedé en México en la casa de los obispos junto a la basílica, que es donde podemos llegar. Y voy viendo que efectivamente estaba un alacranzote ahí en la ventana. No me pero quedo ahí. Un alacranzote, pero Yo me eso sí voy medio ahí. güero. Y afortunadamente la persona que nos atiende ahí ya lo mató y etcétera. No pasa mayor cosa. No se preocupe, son cosas que pasan. Allí en la costa, no solamente en la casa episcopal, en cualquier parte aparecen con más frecuencia los alacranes. No se preocupe por ello. Hay que tener un poco de cuidado nada más con la limpieza. Escriben también y dicen, estoy saliendo con un hombre separado y no sé si sea bueno. ¿Qué me puede aconsejar? Bueno, depende. Si esta persona está separada, pero no estaba casada por la iglesia, pues obviamente se pueden tratar y conocer para ver si se pueden casar. Pero si esa persona estaba casada por la iglesia, no conviene, porque esa persona se comprometió ante Dios y ante la comunidad de ser para aquella persona. Y si por algún motivo se separaron, pues habría que ver, porque no le puede a usted prometer nuevamente cuando no cumplió con la otra persona. Entonces hay que ver cada caso. Hay que ver cada caso. Y aquí yo le recordaría leer el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, desde el versículo 27 hasta el versículo 32. Mateo capítulo 5, versículos del 27 al 32, en que Jesús dice que se tenga cuidado, incluso con andar saliendo así. Y yo le recomendaría a esta persona, pues si es una persona que no está casada por la iglesia, pueden platicar, ver si se pueden entender, pero entenderse es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces cada cosa tiene su tiempo y su lugar. Conocerse, tratarse bien, pero otras cosas no, y todo tiene su tiempo y su momento. Porque ya ir como si fueran esposos a las relaciones, pues eso ya como si fueran ya un compromiso. Cuidado con ello, mucho cuidado con ello. También en esos momentos escriben, señor obispo y Malena, un saludo para ustedes. Cuando uno va con ganas a misa, no se siente pasar el tiempo. ¿Por qué será? Pues por eso,
Igual que estamos platicando con una persona que nos cae bien, Claro. no pasa el tiempo. Al contrario, está uno feliz, ojalá que no pasara. Es que está uno contento. Cuando uno comprende la misa, realmente el tiempo es breve, es corto. Cuando alguien no entiende, está viendo el reloj y todo lo demás, y a qué hora se acabará esto, y etcétera, etcétera. Tengamos cuidado. Escriben también y dicen, usted supo de la señora Natalia Sediosa que está buscando su hija. ¿Será que es verdad o es estafadora? ¿Usted sabe algo? ¿Tú sabes de eso? Yo no sé a quién se refiere. No sé para nada. No he oído ni siquiera el nombre, no me suena. No había oído yo también a esta persona que está buscando a su hija. No sabemos quién sea. ¿Es verdad o es una persona estafadora? No tengo ninguna noticia al respecto, ¿eh? También escribieron la semana pasada. ¿Qué pasa cuando una persona está lleno con la palabra de Dios, de lleno con la palabra de Dios, e incluso da servicios para una iglesia, pero le manda mensajes a su hijastra, que viene siendo su hija? ¿Está bien o qué le pasa a este señor? Depende qué tipo de mensajes sean. Claro. Si es a su hijastra y cómo estás, cómo te ha ido, te recuerdo, que Dios te bendiga, cuídate, pórtate bien, son mensajes buenos. Si fuera otro tipo de mensajes de otra índole, obviamente que estarían negativos. Pero si esta persona está en la iglesia, está de lleno con la palabra de Dios, da algunos servicios a la iglesia, esperamos que los mensajes sean positivos, no que sean mensajes libidinosos, es decir, sexuales o de otra índole. Si fuera así, obviamente estaría pésimamente mal. De ninguna forma se podría tolerar eso. Pero en estos casos, ¿por qué no hablar con esa persona? Si usted le conoce, y dígale, oye, yo le pregunté al señor obispo en su programa y me dice que pues no está bien, porque a lo mejor estamos haciendo juicios que no corresponden a la realidad. Claro. Entonces hay que tener un poco de cuidado, pero platicarlo y dialogarlo, porque tampoco podemos afirmar algo que no nos conste. También dicen, pido oración por mi matrimonio para que esté sólido y que nadie lo derrumbe. Los cimientos, si están bien puestos, hacen que una casa no se derrumbe. Jesucristo en ese sentido, en el Evangelio, es muy claro, y pone unas comparaciones. Dice que quien escucha su palabra y pone en práctica lo que Él nos dice, es como una casa con cimientos bien sólidos. Lo tienen esto en Mateo capítulo 7, versículos del 24 hasta el 27. Se los leo porque es muy interesante para la vida en general y para el matrimonio. El que escucha mis palabras y las pone en práctica es como aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y arremetieron contra la casa, pero no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre roca. Sin embargo, el que escucha mis palabras y no las pone en práctica es como aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, llegaron los torrentes, soplaron los vientos, chocaron contra la casa y ésta se derrumbó por completo. Pues ojalá que nosotros tengamos buenos cimientos, tanto en el matrimonio como en nuestra vida, que nada nos quite nuestra fe y que su matrimonio sea hermoso. Lo pedimos al Señor. Marce escribe, lindo programa, ¿por qué en otras religiones le dicen Jehová a Dios? ¿Es malo escuchar música no cristiana? Trae lindas reflexiones y sentimiento. Gracias. ¿Por qué le llaman Jehová a Dios? Ya hemos explicado otras veces que Jehová es una forma de decir Yahvé. Nomás le cambian algunas de las vocales a las 4 letras sagradas con las que Dios se manifiesta en Éxodo capítulo 3, donde manifiesta su nombre a Moisés y le pone 4 letras, que es como la J, la H, la J y la H. Es decir, la J, la H, la H y la B chica. Y con el tiempo le pusieron letras, le llamaron Yahvé o le llamaron Jehová. Eso es relativamente secundario. Lo importante es Dios. Lo importante es Dios. Ahora, lo que aquí dice, que si es malo escuchar música no cristiana, depende. No cristiana. Bueno, música cristiana es no católica, pero música no cristiana es pagana. Depende de qué tipo de letras, porque trae reflexiones y sentimientos, depende. Voy a poner un ejemplo. El Rey, pues que es muy, nos llega al corazón. Claro. Pero tiene palabras o sentimientos o expresiones que no concuerdan con el Evangelio. Mi palabra es la ley, hago siempre lo que quiero, etcétera. Pues eso obviamente no es cristiano. Entonces hay que ver qué tipo de música sean. Alguna que dice, dale el gusto a tu cuerpo, haz lo que quiera tu cuerpo, pues tampoco, eso no es cristiano.
Claro. Entonces, tú conoces melodías no cristianas, ¿todas son Sí. buenas? No, hay que seleccionar Eso. lo que uno va a escuchar. Ah, exactamente. Sí, escribieron también en estos momentos, dicen: buenas noches, señor obispo, recibo un cordial saludo. ¿Por qué será que los hermanos de otras religiones nos critican mucho? Hoy en la mañana fui a visitar a mi papá y tenía su radio en una de otras religiones y escuché que decía que en Bochil los católicos hicieron fiesta a la Virgen María y el locutor que estaba conduciendo el programa decía que los católicos eran unos idólatras y que solo le estaban haciendo la fiesta a un pedazo de cartón. Soy de San Andrés Larrainza. Bueno, pues no tiene sentimientos esa persona y no respeta. No es un cartón. Es lo mismo que si tú tienes tu credencial de lector. ¿Es un plástico? No, representa a tu persona. Si tienes una foto de tus papás, ¿es un cartón? Pues el cartón donde está de material sí, pero lo importante es la persona que representa. Pero pues ojalá que cambie de estación. ¿Para qué está escuchando una emisora que no es católica? Dígale a su papá que escuche Radio Tepeyac y le podemos dar mejores orientaciones. Por supuesto. Felipe Jiménez dice: señor obispo, estoy escuchando su programa en Villaflores. Una oración por la familia Jiménez Sánchez. Con mucho cariño. Oye, hay una curiosidad. Allá en Villaflores, ¿escuchan este programa en FM o por internet? Si con la computadora o por FM. ¿Llega hasta allá nuestra señal? Si es así, nos daría muchísimo gusto. Ciertamente, yo he escuchado nuestra emisora en el aeropuerto de ahí de Tuxtla Gutiérrez. Obviamente que Villaflores no está tan lejos del aeropuerto. Claro. Entonces, díganos su mensaje, de qué forma escucha, si es en FM o en computadora. Mari Carmen escribe: una comadre tiene mucha fe en las curadas con albahaca y huevo. Yo le dije que ya no lo haga, que mejor confíe y que tenga fe en Dios. Pero dice que con eso sana cuando le duele algo. ¿Será malo lo que ella hace? Dígame, por favor. Muchas veces hemos dicho lo siguiente. Yo ahorita, por ejemplo, me sentí un poco mal de algunas cosas del estómago y me están dando ya un té de chilchagua. Ah, sí. Y son bellísimas, buenísimas esas plantas. Así es. A mí me ayudan muchísimo, sobre todo para desparasitarme. Me ayuda mucho. Entonces, hay plantas que tienen efectos medicinales, como la albahaca concretamente tiene efectos medicinales, entonces de por sí. El huevo, pues algunas personas dicen que el huevo después atrae algunas de las vibraciones o de las sensaciones que uno tiene y que puede ayudar. Bueno, eso yo no lo he comprobado, ni le tengo tampoco mucha fe a eso, pero sí le tengo fe a muchas plantas medicinales. Chiapas es riquísimo en plantas medicinales. Entonces, si a la persona lo hace por curación, por buscar su salud, y no por andar invocando espíritus o a los muertos o otras cosas, bueno, no sería malo usar la albahaca y el huevo. Si lo hace solo por buscar su salud, solo por buscar su salud. Ahora que estuve en Venezuela, como yo me había fracturado el brazo izquierdo, que me caí, me dieron allá una pomada de culebra ciega. Yo decía, ¿y eso qué será? ¿No será una brujería? Le decía, no, que es un animalito que hay allá, y de ahí hacen una pomada y a mí me hizo mucho bien. Pues y sí, son ya cosas, no trae ni siquiera el cabestrillo. Y me hizo mucho bien y de veras que son cosas naturales. Entonces todo depende de cómo se usen las cosas que Dios nos va concediendo. Comentan también: la renovación carismática nos abrió un poco más los ojos y se siente más la presencia del Espíritu Santo. A mí me ha llenado de vida y mucho amor. Estoy en silla de ruedas. Felicidades por ello. Dele gracias a Dios por este regalo, Si le ha ayudado la renovación, adelante, que Dios le fortalezca y le aliente. Por eso, cuando alguien mandaba un mensaje que su coordinador no les permite ir a las alabanzas, decíamos, no, pues díganos cuál es ese coordinador para que hablemos con él. Que si a alguien le gusta, que le sirven, adelante. Si a alguien no le sirve, bueno, otra cosa busque, lo importante es acercarse al Señor. También escriben: tengo 13 años viviendo con mi esposo, pero vivo con mis suegros. No es que sean malos, pero ya no quiero vivir con ellos. Dicen mis suegros que los voy a matar de hambre, pero yo quiero depender sola. ¿Qué puedo hacer? Bueno, hay que ver cada caso, no le podría dar así en general. Dice, llevo 13 años viviendo con mi esposo y mis suegros. Obviamente lo ideal hubiera sido vivir aparte, lo ideal. La Biblia es muy clara, quien se casa, casa quiere. Y el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán dos una nueva realidad. Pero hay historias y hay circunstancias en que no se puede dejar solos a los papás. No solamente porque no tiene uno dónde ir, sino a veces hay papás enfermos que no se les puede abandonar por completo. Aquí lo importante es que usted pudiera entenderse con sus suegros.
dialogar con su esposo qué cosas le están quitando a usted de la libertad necesaria, porque yo conozco varios casos en que, aunque vivan cerca de los suegros, pero llevan su vida independiente, y sería lo ideal, que lleva cada quien su vida independiente, a no ser que los papás ya no puedan valerse por sí mismos, desde luego, pero que usted dice a esta persona que usted quiere depender sola. Pues no depende sola de usted, depende primero de su esposo y depende de sus hijos. Y obviamente, ojalá que usted quisiera también a sus suegros, porque pues por medio de ellos Dios le dio a su esposo. Pues, un poco de paciencia y de cariño y de comprensión, pero mucho diálogo. Si los suegros se entrometen más de la cuenta, hay que platicarlo. Si la cuestión económica está grave por culpa de los suegros, hay que platicarlo. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Pero platíquenlo mucho con su esposo. Dialogue mucho con ellos y con cariño se puede salir adelante, más que otra cosa. El grupo Nuestra Señora de Belén dice: buenas noches, monseñor. Una persona que está dejado con su pareja y está viviendo con otra, ¿es permitido que predique y sea miembro activo dentro de una comunidad, aunque esté en pecado? Bueno, si no hay otra persona que lo pueda hacer, obviamente que Dios puede ayudar a la salvación de mucha gente, aunque sea por esta mediación, que no es lo más correcto. Hemos tenido unos casos por allá, por ejemplo, en Benemérito de las Américas, en aquellos rumbos, que no había otro catequista más que una persona que estaba viviendo en estas condiciones, como usted dice, y le permitimos que fuera catequista durante algún tiempo, pero ya se buscó a otra persona que esté en una situación más regular. También dicen: buenas noches, señor obispo. ¿Puedo ir a misa aunque no estoy casada porque mi marido no quiere el matrimonio? Sí, vaya a misa. La misa es una fuerza, es un alimento, es una vida, precisamente para que Dios le ayude, y ojalá que con el tiempo pues también su esposo se pueda convencer de ello. Cuente con nuestra oración también. Princesa pregunta: ¿los obispos se confiesan con otros obispos o directamente con Dios? No, directamente con Dios no. Nadie se confiesa directamente con Dios, nadie, ni el Papa. El Papa también se confiesa con cualquier sacerdote. Yo hago lo posible por confesarme con cualquier sacerdote. No tiene que ser un obispo, mucho menos con el Papa. Entonces yo me confieso con cualquier sacerdote. Por ejemplo, cuando tenemos retiros, yo aprovecho para confesarme y al primer sacerdote que encuentro ahí a mi lado. Puede ser el más jovencito, que a veces se medio espanta, y el obispo se va a confesar conmigo. O no tiene que ser un sacerdote ya viejito que esté sordo y ni oiga ni vea, no, tampoco. De preferencia. Sino que, pues con cualquiera, nos confesamos con cualquier que nos pueda dar absolución de parte de Dios. Mire, esta pregunta fue la que yo le hice hace un momento, monseñor. Dice: ¿qué puedo hacer? Me casé por lo civil, tengo 6 años con mi pareja y me gustaría casarme por la iglesia, pero hice mi vida con otra persona y me gustaría saber si me puedo casar por la iglesia. Claro que sí, sí se puede casar por la iglesia. Si estuvo solo casado por lo civil, el obispo, o por medio de algunos sacerdotes que delegamos, dialoga con usted, y si usted y su pareja nueva, con quien se va a casar por la iglesia, está enterada esa pareja de que usted se casó por lo civil, de que tuvo familia ya, que tiene esa obligación, y su nueva pareja le acepta así, sí se pueden casar por la iglesia. Lo más conveniente es de que se promueva un divorcio para que no tengan mayores problemas, pero sí se puede. Vaya con su párroco, y si su párroco no le hace mucho caso, hable con el padre Felipe Ramos, que es el párroco de catedral, o con nosotros, y le ayudaremos para que se pueda casar por la iglesia. Claro que sí, siempre y cuando, repito, su persona con quien se va a casar por la iglesia está enterada de lo que usted tiene de compromisos anteriores. Escriben en estos momentos: buenas noches, señor obispo, quiero un consejo. Estoy saliendo con un hombre, pero está con su mujer y no está casado en la iglesia. ¿Qué puedo hacer? Bueno, usted sea muy leal, porque no sea que se estén aprovechando de usted, o que diga que tiene muchos problemas de que se va a separar, pero está viviendo con otra persona. ¿Usted le cree? Tenga mucho cuidado, porque no es fácil que uno le pueda creer a alguien que si de veras le quisiera a usted ya se hubiera separado, de veras, pero eso hay que tener muchísimo cuidado para estas situaciones. Bien, hasta aquí llegamos para las preguntas que teníamos hace 8 días, esperamos que las que nos están llegando ahora, más las que ustedes sigan mandando, las podamos responder con el favor de Dios dentro de 8 días. Les agradecemos muchísimo y concluimos con nuestro canto ya habitual, pero recuerden antes que el teléfono para mensajes de texto 967-101-2955. Los pueden también mandar a Comitán o a la Trinitaria. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida.
Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Les agradecemos mucho su atención. Nos escucharemos el próximo lunes a partir de las 7 de la noche. Sigan mandando sus preguntas. Que Dios los bendiga. Hasta pronto. Voy navegando sin timón, en mar abierto me abandona la razón. ¿Por qué seguir dudando en tu fe y en tu vida? ¿No encuentras una respuesta o el rumbo de tu vida? ¿Buscas quién te puede escuchar? Pregúntale al obispo. Pregúntale al obispo. Un programa que responderá a cada una de tus preguntas, a la luz de la doctrina de la Iglesia y de la experiencia espiritual de Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Comparte tus preguntas con él. No te quedes más con la duda. La verdad os hará libres. Pregúntale al obispo. Todos los lunes en punto de las 7 de la noche.